Necesitas dejar de perder el tiempo con estos sueños tontos y enfocarte en la realidad, dijo mi madre, Carol, golpeando mis libros de texto de la universidad comunitaria sobre el mostrador de la cocina. El sonido resonó a través de nuestra casa apretada en Little Rock, Arkansas, haciéndome estremecer. Acababa de llegar a casa de mi turno matutino en Westland Manufacturing, donde había operado maquinaria durante 8 horas antes de apresurarme a mis clases de la tarde. Mi nombre es Elise Walker y tengo 21 años. Durante los últimos 3 años, he estado equilibrando un trabajo de tiempo completo con cursos de tiempo parcial en la universidad comunitaria, tratando desesperadamente de construir un futuro para mí. Mis padres, Raymond y Carol, me habían dejado claro desde el momento en que me gradué de la secundaria que no era material universitario. Me convencieron de que perseguir una educación superior era una pérdida de tiempo y dinero que nuestra familia simplemente no tenía. Y Liz, cariño, simplemente no estás hecha para el trabajo académico, había dicho mi padre Raymond cuando mencioné por primera vez que quería asistir a la universidad. Estás mucho mejor preparada para el trabajo práctico. No hay nada de malo en eso. Sus palabras me dolieron, pero las creí. Después de todo, eran mis padres. Me conocían mejor que nadie, ¿verdad? Así que tomé un trabajo en la planta de fabricación, trabajando turnos dobles siempre que era posible para ahorrar dinero. El trabajo era agotador, mis manos constantemente adoloridas por operar la maquinaria pesada. Pero me decía a mí misma que era temporal. En secreto, me había inscrito en cursos de la universidad comunitaria con mi propio dinero, asistiendo a clases por las tardes y los fines de semana. Mis padres pensaban que estaba trabajando turnos extra o saliendo con amigos. ¿Por qué te molestas con esto?, continuó Carol, hojeando mi libro de texto de biología con evidente desdén. Ya estás ganando un buen dinero en la planta. No es suficiente. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Mamá, quiero más que solo salir adelante. Quiero convertirme en enfermera, ayudar a las personas, tal vez incluso ir a la escuela de medicina algún día. Raymond levantó la vista de su periódico, sacudiendo la cabeza. ¿Escuela de medicina? Y Liz, sé realista. Apenas lograste terminar la secundaria. La universidad es para niños inteligentes, y no hay vergüenza en admitir que no eres tú. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero me obligué a mantener la calma. Me está yendo bien en mis clases. Tengo un promedio de 3.8. Eso es universidad comunitaria, se burló Carol. Eso no significa nada. Las universidades de verdad son completamente diferentes. Solo terminas abandonando y perdiendo el tiempo y el dinero de todos. Agarré mis libros y me dirigí hacia mi habitación, pero la voz de Raymond me detuvo. Solo estamos tratando de protegerte de la decepción, cariño. Hemos visto cómo funciona el mundo. Personas como nosotros no obtenemos títulos elegantes. Trabajamos duro con nuestras manos y ganamos un sustento honesto. Mientras cerraba la puerta de mi habitación, me pregunté por qué mis padres parecían tan determinados a aplastar mis sueños. Algo se sentía mal acerca de su constante desaliento, pero no podía precisar qué era. Al crecer, siempre me habían dicho que mi familia luchaba financieramente. Mis padres trabajaban en varios empleos durante mi infancia. Raymond como supervisor de almacén y Carol como recepcionista en un consultorio dental. Vivían modestamente, pero no incómodamente. Teníamos una casa decente, autos confiables y nunca nos faltaron las necesidades básicas. Sin embargo, cada vez que mencionaba la universidad, insistían en que no podíamos permitírnoslo. La educación es cara y Liz, decía Carol cada vez que surgía el tema. Tenemos facturas que pagar y la jubilación de tu padre en que pensar. No podemos simplemente tirar el dinero en sueños imposibles. Mi abuelo, Arthur, el padre de mi padre, siempre había apoyado mis intereses académicos. Durante las reuniones familiares, preguntaba por mis calificaciones y me animaba a seguir estudiando. Era un ingeniero jubilado que había trabajado para Travant Corp durante 35 años antes de jubilarse cómodamente. A diferencia de mis padres, creía en el valor de la educación.
Tu abuela y yo siempre lamentamos no haber tenido más oportunidades cuando éramos jóvenes, me decía. La educación abre puertas que nada más puede. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Pero mis padres siempre parecían incómodos cuando el abuelo Artur hablaba de educación. Cambiaban rápidamente de tema o ponían excusas sobre por qué la universidad no era práctica para nuestra familia. Noté cómo intercambiaban miradas significativas cada vez que mencionaba mis perspectivas futuras. Mi relación con mi primo Marcus, el hijo del tío Dennis, se había vuelto tensa con los años. Marcus tenía la misma edad que yo y había ido directamente a la universidad después de la secundaria. Durante las reuniones familiares, hablaba de sus clases, sus pasantías y su futuro brillante. Mis padres sonreían y lo felicitaban, luego se volvían hacia mí con lástima en sus ojos. Mira cómo diferentes personas tienen diferentes caminos, decía Raymond en voz baja. Marcus es del tipo académico. Tú eres más práctica. Lo que más dolía era escuchar cómo mis padres hablaban de mí con otros miembros de la familia. Había escuchado a Carol hablando con mi tía Patricia en la cena de Acción de Gracias del año pasado. Y Liz simplemente no está motivada para la escuela, había susurrado Carol. Está contenta trabajando en la planta. Algunas personas simplemente son más felices con vidas más simples. La conversación me había hecho sentir avergonzada y enojada. Me pintaban como perezosa y poco ambiciosa cuando yo trabajaba más duro que cualquiera que conociera. Estaba exhausta de equilibrar el trabajo y la escuela, sacrificando el sueño y las actividades sociales para perseguir mi educación en secreto. Mi cuenta de ahorros era patéticamente pequeña. A pesar de trabajar constantemente entre el dinero del alquiler que les daba a mis padres, los gastos del auto y los pagos de la matrícula, apenas me quedaba algo. Vivía de fideos ramen baratos y sándwiches de mantequilla de maní, usando la misma ropa gastada durante años. Cada libro de texto lo compraba usado. Cada pago de matrícula era una lucha. Aún así persistí. Algo dentro de mí se negaba a aceptar que esto era todo lo que era capaz de lograr. En el fondo, sabía que mis padres estaban equivocados acerca de mí, incluso si no podía entender por qué parecían tan invertidos en mantenerme abajo. El punto de quiebre llegó en una tranquila tarde de domingo en noviembre. Estaba estudiando para mi examen de anatomía en la mesa de la cocina cuando escuché un auto entrar en nuestro camino de entrada. A través de la ventana, vi el familiar sedán azul de mi abuelo Artur. Visitaba ocasionalmente, generalmente sin avisar, trayendo su cálida sonrisa y su genuino interés en mi vida. Abuelo, llamé, realmente feliz de verlo. Era una de las pocas personas que me hacían sentir que mis sueños eran válidos. Hola, cariño, dijo, dándome un cálido abrazo. ¿Cómo van tus estudios? Antes de que pudiera responder, mis padres aparecieron de la sala de estar. Noté la tensión de inmediato, la forma en que los hombros de mi padre se tensaron y cómo la sonrisa de mi madre parecía forzada. «Papá, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Raymond, su voz cuidadosamente neutral. El abuelo Artur me miró con orgullo. Solo estaba pensando en Elise y preguntándome cómo está disfrutando del fondo universitario que establecí para ella. ¿Lo estás usando bien, cariño? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Lo miré con incredulidad, mi libro de texto de anatomía olvidado. ¿Qué fondo universitario? El silencio en la habitación fue ensordecedor. Mis padres se habían puesto completamente pálidos, y podía ver el pánico en sus ojos. El abuelo Artur parecía confundido, mirando entre mí y mis padres. El fondo educativo que establecí hace 3 años, dijo lentamente. Para tus gastos universitarios, deposité 15,000 pesos específicamente para tus costos de universidad. Mi mundo se inclinó sobre su eje. 15,000 pesos. Mientras yo había estado trabajando hasta el agotamiento, ahorrando cada centavo, comiendo comida barata y usando ropa de segunda mano para poder pagar la universidad comunitaria, había dinero en algún lugar destinado a mi educación. No sé nada de ningún fondo universitario, susurré, mi voz apenas audible. La expresión del abuelo Artur cambió de confusión a algo mucho más oscuro. Se volvió para enfrentar a mis padres,
su voz tomando un tono de acero que nunca antes había escuchado. Raymond, Carol, ¿dónde está el dinero que les confié para la educación de Elise? Papá, podemos explicarlo, comenzó Raymond, pero su voz temblaba. He estado trabajando turnos dobles para pagar la universidad comunitaria, dije, mi voz creciendo más fuerte con cada palabra. He estado comiendo fideos ramen para la cena y comprando libros de texto usados porque pensaba que no podíamos pagar mi educación. Ustedes me dijeron que no era material universitario, que no teníamos dinero para la escuela. Carol abrió la boca para hablar, pero el abuelo Arthur levantó su mano. Necesitamos tener una conversación seria sobre esto, todos nosotros. Ahora mismo. Sentí que algo fundamental cambió dentro de mí. La vergüenza y la duda que había llevado durante años comenzaron a transformarse en algo completamente diferente. Ira, traición y una creciente determinación de entender exactamente qué tan profunda era esta decepción. No te preocupes, abuelo, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Yo me encargaré de esto. La confrontación que siguió fue como nada que hubiera experimentado antes en mi familia. El abuelo Arthur exigió ver la documentación del fondo que había establecido mientras mis padres balbuceaban excusas cada vez más desesperadas. Me senté en la mesa de la cocina, mis manos apretadas en puños, viendo cómo todo mi entendimiento de mi vida se desmoronaba. El dinero está a salvo, insistió Raymond, con el sudor brillando en su frente. Solo pensamos que sería mejor invertirlo hasta que estuvieras lista para una universidad de verdad. La universidad comunitaria no es para lo que destinaste el fondo, dijo Carol rápidamente. La universidad comunitaria es exactamente para lo que era el fondo, dijo el abuelo Arthur con firmeza. Cualquier gasto educativo que Elise tuviera. Eso se estableció explícitamente cuando configuré esto. Encontré mi voz, aunque sonaba extraña y ajena a mis propios oídos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? El abuelo Arthur se volvió hacia mí, su expresión gentil a pesar de su evidente enojo hacia mis padres. 15,000 pesos inicialmente más intereses durante 3 años. Debería ser cerca de 18,000 pesos ahora. 18,000 pesos. El número me golpeó como un camión. Calculé rápidamente en mi mente. Era más de lo que había ganado en toda mi historia laboral de medio tiempo. Era suficiente para pagar mis cursos restantes en la universidad comunitaria y transferirme a una universidad de 4 años con dinero sobrante. Quiero ver los estados de cuenta de la cuenta, dije con firmeza. Ahora mismo. Mis padres intercambiaron otra de sus miradas significativas, y me di cuenta de que había estado viendo estas comunicaciones silenciosas toda mi vida sin entender su significado. Siempre estaban planeando, siempre coordinando su historia. Elise, cariño, te estás alterando por nada, dijo Carol, extendiendo la mano para tocar mi brazo. Me aparté bruscamente. No me toques y no me llames cariño. Muéstrame los estados de cuenta de mi fondo universitario. Ahora. El dinero está invertido en el mercado de valores, dijo Raymond rápidamente. No es fácilmente accesible en este momento. Ya sabes cómo es el mercado de valores. La cara del abuelo Arthur se estaba poniendo roja. Específicamente les instruí que pusieran ese dinero en una cuenta de ahorros para la educación, no que lo invirtieran en el mercado de valores. ¿Dónde está mi dinero, Raymond? La palabra mí colgó en el aire como una acusación. Ni siquiera era técnicamente mi dinero. Era el dinero del abuelo Arthur que él había confiado a mis padres para mi beneficio, lo que hacía su traición aún más profunda. Tuvimos que hacer algunos ajustes financieros, admitió Carol en voz baja. Las reparaciones del techo el año pasado, los problemas del auto de Raymond. Pedimos prestado contra él temporalmente. Pidieron prestado contra él. Me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. Gastaron mi dinero universitario en reparaciones de autos. Planeamos devolverlo, dijo Raymond a la defensiva. Y como dijimos, no creíamos que estuviera seria acerca de la universidad de todos modos. Nunca mencionaste querer ir a la universidad porque nos convenciste de que era demasiado estúpida, explotaron las palabras de mí.
Pasaste 3 años diciéndome que no era lo suficientemente inteligente, que la universidad era una pérdida de tiempo para alguien como yo. Me hiciste creer que no valía nada. El abuelo Arthur estaba mirando a mis padres con una expresión de completo asco. Sabotearon el futuro de su propia hija. Tomaron dinero específicamente designado para su educación y lo gastaron en ustedes mismos mientras la convencían de que no era digna de esa educación. El alcance completo de su manipulación se estaba haciendo claro. No solo habían escondido el dinero. Habían trabajado activamente para socavar mi confianza y ambición para que no hiciera preguntas sobre la financiación universitaria. Habían moldeado toda mi autopercepción para encubrir su robo. Voy a necesitar registros financieros detallados, continuó el abuelo Arthur. Estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión, recibos de dónde fue este dinero. Y los voy a necesitar hoy. Papá, por favor, suplicó Raymond. Podemos resolver esto como familia. Familia, me reí amargamente. ¿Así llamas a mentirle a alguien durante 3 años mientras trabajan hasta el agotamiento? ¿Así llamas a robar el futuro de alguien? Miré a mis padres, realmente los miré, y los vi claramente por primera vez. No eran protectores ni preocupados por mi bienestar. Eran personas egoístas y manipuladoras que habían estado dispuestas a sacrificar mi futuro por su propia conveniencia. Durante las semanas siguientes, la investigación sobre mi fondo universitario reveló capas de decepción que fueron mucho más profundas de lo que había imaginado. El abuelo Arthur trajo a su abogado, y lo que descubrimos me revolvió el estómago. No solo habían gastado los 15,000 pesos originales, sino que también habían pedido préstamos contra el valor proyectado del fondo, acumulando una deuda adicional a mi nombre. Falsificaron tu firma en los documentos del préstamo, explicó el abogado durante una reunión en su oficina. Técnicamente, eres responsable de casi 8,000 pesos en deuda que nunca autorizaste. Miré los papeles esparcidos sobre la mesa de conferencias, sintiendo como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Pueden hacer eso? No legalmente. No. Esto constituye robo de identidad y fraude. Tenemos motivos para presentar cargos criminales si decides perseguirlos. El abuelo Arthur colocó una mano gentil en mi hombro. Sea lo que decidas, te apoyaré completamente. Pero primero, enfoquémonos en poner tu educación de nuevo en el camino correcto. La traición fue más profunda cuando descubrí cómo mis padres me habían estado retratando ante otros miembros de la familia. El abuelo Arthur se había puesto en contacto con otros familiares para entender qué tan extendida era la decepción, y los resultados fueron devastadores. Tu primo Marcus me dijo que tus padres afirmaban que habías abandonado la secundaria y estabas trabajando porque no podías manejar el trabajo académico, informó el abuelo Arthur con gravedad. Han estado diciendo a la gente que eres perezosa y poco motivada, que rechazaste ofertas de ayuda educativa. Me sentí físicamente enferma. Mientras yo había estado trabajando turnos agotadores y manteniendo un alto promedio de calificaciones en secreto, mis padres habían estado destruyendo mi reputación ante toda nuestra familia extendida. Me habían pintado como un fracaso y una decepción para encubrir su propio robo y manipulación. El descubrimiento más doloroso llegó cuando supe que otros miembros de la familia habían ofrecido ayudar con mi educación a lo largo de los años, pero mis padres habían rechazado en mi nombre sin decírmelo. El tío Dennis preguntó sobre contribuir a tus gastos universitarios hace 2 años, continuó el abuelo Arthur. Tus padres le dijeron que no estabas interesada en la educación y preferías trabajar con tus manos. Cada conversación, cada reunión familiar, cada interacción de repente tenía sentido en este nuevo contexto. Las miradas compasivas, los silencios incómodos cuando se discutía mi futuro, la forma en que los parientes parecían evitar preguntarme sobre mis planes. Todos creían que era exactamente lo que mis padres les habían dicho que era. Pero la ira que había estado creciendo dentro de mí se estaba transformando en algo más poderoso. Determinación. Iba a exponer todo en la cena de Nochebuena cuando toda la familia estaría reunida. Todos iban a conocer la verdad sobre lo que Raymond y Carol habían hecho y sobre quién era yo realmente. Pasé las semanas previas a la Navidad reuniendo documentación,
estados de cuenta bancarios que mostraban el dinero faltante del fondo, mis expedientes académicos de la universidad comunitaria que probaban mi éxito académico, registros laborales que demostraban mi historial de empleo y el agotador horario que había mantenido, cartas de profesores elogiando mi desempeño y potencial. ¿Estás segura de que quieres hacer esto públicamente?, preguntó el abuelo Arthur cuando le expliqué mi plan. Va a causar una gran interrupción familiar. Bien, dije con firmeza. Ellos interrumpieron toda mi vida. Robaron mi dinero, mi confianza y mi reputación. Me hicieron creer que no valía nada mientras gastaban dinero destinado a mi futuro. Toda la familia necesita saber exactamente qué tipo de personas son. También tomé otra decisión que aseguraría que mis padres enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. Iba a presentar una denuncia formal ante la policía por robo de identidad y fraude. Necesitaban entender que sus acciones tenían repercusiones legales, no solo drama familiar. La Nochebuena no podía llegar lo suficientemente pronto. La Nochebuena llegó con un clima inusualmente cálido para Arkansas, pero el ambiente dentro de nuestra casa era gélido. Mis padres me habían estado tratando con una cortesía nerviosa desde que comenzó la investigación del abuelo Arthur, claramente esperando minimizar el daño antes de la reunión familiar. No tenían idea de lo que se venía. La cena familiar se estaba llevando a cabo en nuestra casa como lo había sido durante los últimos 5 años. Para las 6 de la tarde todos habían llegado, el abuelo Arthur, el tío Dennis y la tía Patricia con su hijo Marcus, la tía Beverly con su esposo William, y mis primos menores Jessica y Tyler. El salón zumbaba con las conversaciones familiares habituales sobre el trabajo, el clima y los planes para el fin de semana. Había preparado cuidadosamente este momento. En mi habitación, había organizado toda la documentación en una presentación clara, estados de cuenta bancarios que mostraban el dinero faltante del fondo universitario, mis expedientes académicos de la universidad comunitaria, horarios de trabajo que probaban las agotadoras horas que había estado trabajando, cartas de profesores y, lo más importante, copias de los documentos de préstamo falsificados que mis padres habían creado a mi nombre. Y Liz ha estado muy callada hoy, observó la tía Patricia durante la cena. ¿Te sientes bien, cariño? Miré alrededor de la mesa a mis familiares, la mayoría de los cuales creían que era una desertora de secundaria perezosa y poco motivada que prefería el trabajo manual a la educación. No tenían idea de que había estado persiguiendo mis sueños en secreto mientras mis padres me sabotearon activamente. En realidad, tengo algo importante que compartir con todos, dije, levantándome de mi silla. La conversación gradualmente se apagó mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Mis padres se pusieron rígidos. El tenedor de Raymond se detuvo a mitad de camino hacia su boca y el rostro de Carol se descoloró. Sabían que algo se venía, pero no tenían idea de lo devastador que sería. Recientemente he descubierto alguna información que creo que toda la familia debería conocer, continué, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Información sobre mi educación y mi futuro que algunas personas en esta habitación han estado ocultando. El abuelo Arthur asintió con aprobación desde el otro lado de la mesa. Había estado esperando este momento casi con tanto entusiasmo como yo. Hace 3 semanas, el abuelo Arthur me preguntó cómo estaba disfrutando del fondo universitario que había establecido para mí. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Tuve que decirle que no sabía nada sobre ningún fondo universitario. El tío Dennis parecía confundido. ¿Qué fondo universitario? Los 15,000 pesos que el abuelo Arthur confió a mis padres hace 3 años específicamente para mis gastos educativos, dije claramente. Dinero que nunca vi, nunca supe y del que nunca me beneficié. El silencio fue inmediato y completo. Marcus me miraba con la boca abierta. La tía Beverly había dejado su copa de vino y miraba de mí a mis padres y viceversa. Mientras este dinero estaba sentado en una cuenta en algún lugar, he estado trabajando turnos dobles en Bestland Manufacturing para pagar las clases de la universidad comunitaria, continué. He estado asistiendo a la escuela a tiempo parcial durante 3 años, manteniendo un promedio de 3.8 mientras trabajo a tiempo completo para pagar la matrícula. Espera, dijo Marcus lentamente.
¿Estás en la universidad? He estado en la universidad durante 3 años, confirmé. Algo que nuestros padres le dijeron a todos que era demasiado perezosa y estúpida para manejar. Fui a mi habitación y regresé con la carpeta de documentación, esparciendo los papeles sobre la mesa del comedor donde todos podían verlos: expedientes académicos, horarios de trabajo, recibos de matrícula, recomendaciones de profesores. La explosión de voces fue inmediata. El tío Dennis exigía explicaciones a mis padres. La tía Patricia examinaba mis expedientes académicos con asombro. Marcus se disculpaba por creer que yo era poco motivada. Y el abuelo Arthur observaba con satisfacción sombría mientras la verdad finalmente salía a la luz. Pero aún no había terminado. Había guardado la peor revelación para el final. «Hay más», anuncié, elevando mi voz por encima del caos familiar. La habitación volvió a quedarse en silencio, todos volviendo a mirarme con una mezcla de anticipación y temor. Saqué el último conjunto de documentos, los papeles del préstamo con mi firma falsificada. No solo mis padres gastaron los 15,000 pesos que el abuelo Arthur les confió, sino que también sacaron préstamos adicionales a mi nombre, dije claramente. 8,000 pesos en deuda que nunca autoricé y de la que nunca supe. El tío Dennis agarró los papeles, su rostro oscureciéndose mientras los examinaba. Estos son documentos de préstamo con la firma de Elise. Firma falsificada, corregí. Nunca firmé esos papeles. Nunca solicité esos préstamos, pero según las agencias de crédito, soy responsable de pagarlos. La habitación estalló de nuevo, pero esta vez la ira estaba dirigida completamente a mis padres. La tía Beverly estaba de pie, señalando acusadoramente a Raymond y Carol. Marcus sacudía la cabeza con incredulidad. El rostro del abuelo Arthur se había puesto completamente rojo. Cometieron robo de identidad contra su propia hija, dijo el tío Dennis, su voz llena de disgusto. Mientras ella trabajaba hasta el agotamiento para pagar la escuela. Carol finalmente encontró su voz. Íbamos a devolverlo. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Querían exactamente que llegara tan lejos, repliqué. Pasaron 3 años convencándome de que era demasiado estúpida para la universidad para que no hiciera preguntas sobre la financiación. Le dijeron a toda la familia que era perezosa y poco motivada para encubrir lo que habían hecho. Destruyeron sistemáticamente mi confianza y mi reputación para ocultar su robo. Raymond intentó hablar, pero el abuelo Arthur lo interrumpió con un gesto que exigía silencio inmediato. Te confié ese dinero porque creía que querías lo mejor para tu hija, dijo el abuelo Arthur, su voz mortalmente tranquila. En cambio, le robaron y luego la convencieron de que no valía nada para encubrir su crimen. Miré alrededor de la mesa a mis familiares, realmente los miré, y vi algo que nunca antes había visto. Respeto. Me estaban mirando con respeto y admiración, no con lástima o decepción. El informe policial ya ha sido presentado, anuncié con calma. Los cargos de robo de identidad y fraude se procesarán la próxima semana. El caos que siguió fue devastador para mis padres, ya que la cena familiar se disolvió en acalorados argumentos y demandas de explicaciones. Raymond y Carol se encontraron completamente aislados. Cada miembro de la familia que antes había creído sus mentiras sobre mí ahora entendía el alcance completo de su decepción y manipulación. El tío Dennis fue el primero en actuar. Patricia y yo queremos contribuir al fondo educativo de Elise, anunció. Deberíamos haber cuestionado su historia sobre que no estabas interesada en la universidad. Lo sentimos mucho por haberles creído. Marcus parecía afligido por la culpa. Me siento terrible por haber pensado que eras poco motivada. Dijeron que habías abandonado la secundaria y rechazado ayuda. Debería haber hablado contigo directamente. La tía Beverly asintió con firmeza. William y yo también ayudaremos. Lo que hicieron es imperdonable. Uno por uno, los miembros de mi familia extendida prometieron apoyo financiero para mi educación, pero lo más importante, prometieron apoyo emocional. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía una familia que creía en mí y en mi potencial.
Mis padres se sentaron en un silencio atónito mientras su cuidadosamente construida red de mentiras se desmoronaba a su alrededor. Los miembros de la familia que alguna vez los habían respetado ahora los miraban con asco y decepción. Su reputación estaba destruida, sus relaciones rotas y sus acciones expuestas por lo que siempre habían sido, un comportamiento egoísta y manipulador. Devolveremos cada centavo, dijo Raymond desesperadamente. Arreglaremos esto. El abuelo Arthur se levantó lentamente, su dignidad intacta a pesar de su evidente enojo. Devolverán cada centavo porque la ley los obligará a hacerlo, pero nunca arreglarán esto. Robaron 3 años de la confianza y autoestima de su hija. La convencieron de que no valía nada mientras se beneficiaban de su potencial. Eso es algo que ningún dinero puede reparar. La cena de Nochebuena que se suponía uniría a nuestra familia había expuesto en cambio la verdad que la destrozaría para siempre. Y nunca me había sentido más poderosa o vindicada en toda mi vida. En los meses siguientes, Raymond y Carol enfrentaron todo el peso de sus acciones. Los cargos de robo de identidad y fraude resultaron en condenas penales, multas sustanciales y pagos de restitución obligatorios. Sus reputaciones dentro de nuestra familia extendida y comunidad quedaron permanentemente destruidas, y varios parientes cortaron todo contacto con ellos. Se vieron obligados a vender su casa para pagar los honorarios legales y reembolsar el fondo de educación robado, mudándose a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad donde vivían con la vergüenza de su decepción expuesta. El estrés de los procedimientos legales y el ostracismo familiar pasó factura visible en ambos, envejeciendo años en cuestión de meses. 2 años después, me transferí a la Universidad de Arkansas con una beca completa y el apoyo familiar que nunca había creído posible. Ahora estoy cursando una carrera premédica con la confianza que proviene de saber exactamente quién soy y lo que soy capaz de lograr. A veces pienso en esa cena de Nochebuena y en cómo todo se desarrolló perfectamente. No porque hubiera planeado cada detalle, sino porque la verdad tiene una manera de exigir ser escuchada. Mi venganza no se trataba solo de exponer sus mentiras. Se trataba de reclamar a la persona que siempre había sido bajo su manipulación. Y esa victoria se siente más dulce que cualquier cantidad de dinero podría proporcionar.